Saludos a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a analizar los ejercicios del tema 5 de poblaciones biológicas. Para este momento ustedes ya debieron haber estudiado dos vídeos anteriores donde se analizaba punto por punto cada una de las definiciones que se encuentran en este tema. Básicamente, para recordarles, acá se analizan dos temas generales, ¿verdad? Que es la dinámica de las poblaciones y su relación, la relación de las poblaciones silvestres con las agrícolas y la responsabilidad que tenemos sobre la sostenibilidad. Luego de haber analizado los dos vídeos anteriores donde se analizan todos los temas, vamos a revisar los ejercicios que ustedes debieron resolver para que estemos seguros de que lo realizamos correctamente. El primero que ustedes debieron completar se encuentra en la página 65, donde nos preguntan ¿por qué la estructura de las poblaciones cambia? ¿Verdad? Recuerden que estamos hablando de una estructura no necesariamente que siempre crezcan, ¿verdad? Una población puede crecer, puede reducirse o se va a mantener constante debido a que es un fenómeno biológico, ¿verdad? Va a depender de las condiciones, ¿verdad? Tanto la capacidad reproductiva que tenga esa población como de las condiciones externas, ¿verdad? La siguiente pregunta dice, ¿cómo se distribuyen las diferentes poblaciones? Bueno, la distribución poblacional va a depender de cómo estén las condiciones. Si están más favorables, ¿verdad? Entonces se van a concentrar en el lugar donde hayan condiciones que no les limiten su crecimiento, ¿verdad? Generalmente. Por tanto, las poblaciones se van a distribuir según las condiciones más favorables para su subsistencia. Estamos hablando en general de todo tipo de población. El siguiente ejercicio está en la página 66. Estaba viendo que la copia está un poquito borrosa. Allí es como un esquemita. Arriba dice crecimiento poblacional y luego pide la definición de crecimiento poblacional, que es el aumento de un grupo de organismos, ¿verdad? Obviamente según la capacidad reproductiva que tenga esa especie en ese momento y los factores externos. Luego a los lados hay dos ramas donde piden que se defina qué son condiciones ideales y qué son condiciones reales. Las condiciones ideales son aquellas donde no hubiera limitaciones del medio. Eso en la práctica no existe, ¿verdad? El medio casi siempre va a generar limitaciones, excepto una especie que quizá no se encuentre dentro de su hábitat, ¿verdad? Son esas especies que pueden incluso convertirse en una plaga al no tener limitaciones de crecimiento. Y las condiciones reales es donde se da un crecimiento con obstáculos para su continuidad. Cuando hablamos de un obstáculo no les estoy hablando de que el ambiente pues esté en contra, sino que va a generarse una dinámica suficiente como para mantener un control adecuado sobre las poblaciones. El siguiente ejercicio, para lo que lo revisen, se encuentra en la página 69. Y nos da una situación que en un fragmento allí dice, se tiene en un ecosistema tropical una población de aves que se alimenta de los frutos de la mangífera índica o mangos, y al haber una gran cantidad de especímenes para alimentar a la población de aves, estas comienzan a asegurar su descendencia, aumentan su tasa de reproducción, por lo que los nacimientos de aves se incrementan y cada vez hay más individuos en el ecosistema. De acuerdo a esa situación, nos preguntan qué tipo de crecimiento poblacional está experimentando la población de aves del ecosistema tropical y que justifique. Bueno, en ese momento, al estar hablando solamente del crecimiento y no nos dice que posteriormente haya descenso del abastecimiento de comida, podemos decir que en ese momento están en un crecimiento exponencial, ¿verdad? ¿Por qué?
porque justo para ese momento nos están diciendo que el abastecimiento es ilimitado en su comida y eso va a hacer que eso continúen creciendo y creciendo y no nos están diciendo que haya otro obstáculo para el crecimiento de las aves, de la población de aves. La otra pregunta dice, si la mangífera índica comenzara a escasear, ¿qué pasaría con el crecimiento poblacional de la población de aves? Bueno, pues obviamente que va a reducirse, porque recuerden que está el potencial biótico que es el que hace que las aves pues se reproduzcan simplemente porque están en capacidad de hacerlo. Pero la parte de la alimentación es indispensable. Si ya no hubiese suficiente capacidad para alimentar esas aves, van a ocurrir una de tres cosas. O las aves se van a ir a otro lugar donde haya más comida, ¿verdad? Entonces la población de esa zona se va a reducir, en todo caso se reduce. O va a haber muerte por falta de abastecimiento alimenticio, o va a empezar a reducir la reproducción, o las tres, ¿verdad? Esas tres cosas son las que van a pasar, pero siempre va a haber reducción de la población al reducirse el abastecimiento de comida. Vamos a analizar en la página 70, nos piden definir unos conceptos. Ahí los conceptos, al ser definición, ¿verdad? Ustedes no tienen que analizar nada. Allí están los conceptos en su libro de texto. Nos piden que indiquemos qué es resistencia ambiental, ¿verdad? Que es la influencia de todos los factores del ambiente que evitan que la población crezca desmesuradamente. La palabra desmesuradamente es lo mismo que crezca sin control, ¿verdad? Una población al crecer sin control puede convertirse en plaga. Entonces, por eso es que hay un equilibrio. Luego nos piden la definición de potencial biótico, que es la capacidad de reproducción de una población en condiciones óptimas, o sea, sin que haya una resistencia ambiental que afecte a su reproducción. Luego nos dice, ¿cuál es la diferencia entre potencial biótico y resistencia ambiental? Bueno, son muy distintas porque una contrarresta a la otra, ¿verdad? Dicho ahí de una forma sencilla, la resistencia ambiental va a contrarrestar el crecimiento descontrolado de una población si estuviera en condiciones óptimas. Esos serían los ejercicios de allí. Luego, la siguiente página que vamos a revisar, qué tal están sus respuestas, es la 73. Que allí en esa página nos habla de la diversidad en las poblaciones biológicas y cómo es que la diversidad biológica es la base fundamental, ¿verdad?, para la subsistencia de todos los organismos que vivimos acá. Y nos preguntan que qué proporcionan los ecosistemas biodiversos, o sea, que tengan mucha diversidad. Pues ahí se hizo una pequeña lista de tantas cosas que proporcionan estos ecosistemas, ¿verdad? Alimentos, agua, fibras, medicamentos, el control de enfermedades, el mantenimiento de los suelos, purificación del aire, abastecimiento de agua, producción pesquera, control de desastres naturales, entre muchos otros. Y por último, nos consulta que quiénes son los más afectados por la alteración de las poblaciones biológicas. Bueno, si uno lo viera desde un punto de vista global, pues todo el resto de las especies son más afectadas que nosotros. Pero al parecer la pregunta está inclinada hacia el ser humano, o sea, de las poblaciones humanas, ¿cuáles son los que más se ven afectados por la alteración? Y pues son las personas de las zonas rurales, que son los que al subsistir directamente de las poblaciones biológicas, entonces ya en este momento están sintiendo muchísimo esta alteración, ¿verdad? Eso sería, es una página que tiene pocos ejercicios. Luego en la página 75 tenemos una preguntita. Nos dan una información, dice, los abonos y fertilizantes aumentan la producción, pero una parte de sus sustancias se disuelve con el agua de lluvia o de riego y forman lixiviados que pueden acumularse en acuíferos que resultan, por tanto, contaminados. Por ejemplo, las altas concentraciones de nitrógeno o de fosfatos que favorecen la eutrofización en contraposición de los abonos y fertilizantes convencionales. Actualmente se está planteando el uso de abonos naturales y el compost.
para ayudar al crecimiento de los vegetales de una manera natural y sin impactos negativos. La pregunta es que, analizando el párrafo anterior, explique por qué son relevantes las actividades humanas responsables y realizar una gestión sostenible de las poblaciones biológicas. Bueno, en la antigüedad o hace no tanto tiempo, las actividades agrícolas no eran muy responsables, porque ustedes saben que efectivamente pues quien cultivaba eliminaba sus plagas, pero la toxicidad de los productos que se utilizaban ha sido muy importante. De hecho, en países como el nuestro todavía se utilizan productos que desde hace muchos años están prohibidos en otros países. Entonces, ¿pero por qué es que es tan importante o relevante las actividades humanas? Pues va a depender de esa adecuada gestión, ¿verdad?, ambiental que tengamos los seres humanos para que la vida continúe sobre el planeta, para decirlo de una forma como bastante general. En la página 76 nos preguntan que qué es la población agrícola. Allí en esa misma página tienen ustedes la definición, y es la población asentada sobre las bases de las cosechas para consumo realizadas por el ser humano. Esto es una definición copiada de allí. En la página 77 tenemos dos preguntitas. Primero nos dice que qué es la agroecología. Allí está el texto, ¿verdad? Y ya está el análisis y la explicación en los videos anteriores. La agroecología es un tipo de agricultura alternativo contrario a las prácticas convencionales. Y luego nos pregunta que qué busca la agroecología. Busca la aplicación de conceptos y principios ecológicos en los agroecosistemas para lograr una doble sostenibilidad. En la página 78 nos pregunta que por qué las poblaciones agrícolas tradicionales ponen en riesgo la productividad y sostenibilidad de los agroecosistemas. Bueno, porque las prácticas agrícolas tradicionales no consideran el impacto que provocan al ambiente, ¿verdad? Por eso es que ponen en riesgo la sostenibilidad. Recuerden que la sostenibilidad es tratar de dar el abastecimiento alimenticio que necesitamos, pero sin hacerle tanto daño al ambiente. La otra pregunta es, explique cuáles desafíos están planteados para las poblaciones agrícolas del futuro. Bueno, desafíos es como metas que hay para las prácticas agrícolas, ¿verdad? Son muchas, pero dándolas así como de una manera muy global, es la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿verdad? Reducir la toxicidad de los pesticidas y aumentar la producción o maximizarla. Realmente tal vez no sea producir más, sino que optimizar la producción para que se pueda utilizar de la manera más eficiente la tierra que hay, porque la población humana está creciendo, ¿verdad? Luego en la página 79 hay una pregunta, ¿ok? Dice que explique ampliamente la relevancia de las poblaciones silvestres. Bueno, en esa misma página 79, en el párrafo 2, ahí dice importancia de las poblaciones silvestres. Entonces ustedes van a leer y van a escribir lo que está ahí con sus propias palabras. Relevancia es lo mismo que importancia. Ahí está, ahí se respondió la pregunta en el mismo folleto. En la página 80 nos da también una información a analizar. Dice: las poblaciones se están viendo fragmentadas por la ausencia de alimentos a causa de la intromisión humana. Una de estas son las poblaciones de felinos que salen de las áreas protegidas en busca de alimento. Entonces atacan ganado, cultivos o personas, lo cual provoca que los seres humanos los maten. Debido a la humanización del paisaje, cada vez más y más poblaciones se acercan a lugares peligrosos, como carreteras o fábricas, por lo que es común observar animales muertos que continuaron usando esas zonas de forma natural. Según el análisis o el párrafo, explique a cuál tipo de población se hace referencia y cuál es la problemática que se presenta. Bueno, en ese texto
se mencionan dos tipos de población, ¿verdad? La población silvestre y la doméstica. La problemática que tenemos ahí es básicamente que debido a la intromisión del ser humano en los hábitats, eso está provocando que los animales silvestres se vean afectados, ¿verdad? Ya que no tienen suficientes recursos para abastecerse de alimento en su propio hábitat y entonces están saliendo y están en lugares peligrosos para ellos, ¿verdad? Luego, ¿qué sucede con la humanización del paisaje? Pues cuando hablan de humanización del paisaje es la intromisión del ser humano en todo lado, o sea, hay poblados, carreteras, por todo lado no hay zonas que estén suficientemente protegidas para las poblaciones silvestres, sino que por todo lado estamos metidos nosotros. Entonces, pues el problema va a ser que estas poblaciones silvestres siempre se van a estar acercando a lugares peligrosos para ellos. Ok, vamos a la página 81. Ya para terminar la revisión, dice el primer ejercicio. Esto es de completar la frase. Dice, el estudio de relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y su entorno, eso sería la ecología. La siguiente, conjunto de organismos de la misma especie que coexisten en el mismo espacio y tiempo y que comparten características. A eso se le llama población. La C, los dos tipos de cohesión que experimentan las poblaciones biológicas como consecuencia de compartir ciertas propiedades biológicas. Es la cohesión reproductiva y la cohesión ecológica. La D. Escriba los 4 parámetros primarios que influyen el crecimiento poblacional. Bueno, lo que afecta al crecimiento de una población obviamente es la mortalidad y la natalidad. La inmigración, o sea, cuando entran individuos a una población, y la emigración, que es cuando salen. La E nos pregunta cómo se llama lo que estudia los cambios de las poblaciones en el tamaño, en el sexo y en edad. Eso se llama dinámica de poblaciones. La F nos pregunta cuál es la máxima capacidad de reproducción en condiciones óptimas, es el potencial biótico, y cuáles son los factores que afectan el crecimiento de una población. En general se les llama resistencia ambiental. Luego tenemos 3 preguntas más extensas. Dice la 2, explique los 2 tipos de parámetros secundarios que influyen en el crecimiento poblacional. Bueno, para que no se pierdan, aquí les escribí cuáles son los parámetros. Son la densidad y la distribución, pero nos están pidiendo que los tenemos que explicar. En la página 67, ahí está la explicación con cada uno de ellos para que ustedes coloquen el nombre y los expliquen. Dice la 3, describa con un ejemplo de cada uno los 4 tipos de crecimiento poblacional estudiados en clase. Bueno, no son 4, son 3. Son el exponencial, el logístico y población en equilibrio. Entre la página 68 y 69 ustedes van a encontrar allí donde está la explicación, pero ustedes no tienen que dar una definición, me van a dar un ejemplo. Ahí cada uno tiene su propio ejemplo. Luego nos pregunta la número 4. Comente cómo deben ser las actividades humanas para que se pueda considerar una gestión responsable de las poblaciones biológicas. Bueno, allí es muy a criterio de ustedes, pero en la página 75, ahí enumeradas hay una serie de acciones que puede realizar el ser humano, ¿verdad? Y de esas obviamente no las van a escribir todas porque hay muchas, pero ustedes van a escoger algunas para
responder lo que se les pregunta. Luego, ya para finalizar, ¿verdad? Hasta ahí iríamos con esa parte, con la página 81. En la página 82 van a encontrar una serie de imágenes. En la primera ustedes pueden ver un jaguar ahí en su hábitat, un conejo silvestre, una vaca, unos hongos, lombrices de tierra, unas rosas, unos ácaros en una hoja y un venado. Ahí nos están pidiendo que a cada uno indiquemos cuál es el hábitat y cuál es el nicho. Recuerden que el hábitat es donde vive. Y entonces ahí abajo nos dan las opciones. Vive en la selva, en el jardín, en el potrero, en el bosque, en la madriguera o en la montaña. Es muy sencillo. Y luego, ¿cuál es el nicho ecológico? Recuerden que el nicho ecológico abarca muchísimas cosas, ¿verdad? Sobre la función del organismo en el ecosistema. Y entonces ahí tenemos de 3 tipos y ustedes van a indicar cuál es, si es un consumidor, si es un productor o si es un descomponedor. Hay de todos, ¿verdad? Entonces a cada imagen le van a indicar eso. O solamente colocan la letra, ¿verdad? Van a colocar una A si es una selva, ¿verdad? Por ejemplo, en la vaca, ¿verdad? La vaca estaría en el hábitat C, ¿verdad? Y en el nicho ecológico G, porque es un consumidor. Entonces nada más C y G. Solamente van a colocar ahí la letra. Y finalmente en la página 83 hay una serie de conceptos. Son 8 conceptos que serían cohesión reproductiva, dinámica de poblaciones, crecimiento poblacional, resistencia ambiental, ecología, agroecología, potencial biótico y cohesión ecológica. Esos 8 conceptos ustedes los van a buscar allí en su libro de texto y simplemente van a escribir la definición. Y eso sería todo. Espero que les haya servido la revisión y que la aprovechen correctamente. Gusto saludarlos.